Introducción general al cálculo numérico. Antes de iniciar el desarrollo de los temas, veamos qué se entiende por análisis numérico. El análisis numérico se considera una rama de las matemáticas que, mediante el uso de algoritmos, obtiene soluciones numéricas a problemas en los cuales los procedimientos simbólicos o analíticos no encuentran una solución accesible. El análisis numérico se vale de los métodos numéricos o algoritmos para resolver problemas específicos. Diferencia entre algoritmos y programas. Hay que comprender desde un primer momento que, para el cabal estudio de los métodos numéricos, existe una diferencia entre algoritmo y programa informático. Un algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problemas. O bien como un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, conducen a obtener la solución de un problema. Por lo tanto, se puede decir que algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite solucionar un problema. Por su parte, un programa informático es una serie de instrucciones ordenadas, codificadas en lenguaje de programación que expresa un algoritmo y que puede ser ejecutado en un computador. Temas a tratar. Fases o etapas en el diseño de algoritmos, enfatizando en los siguientes puntos. Analizar y entender el problema. Diseñar el algoritmo. Programar el algoritmo. Depurar el programa. Espacios de trabajo. Los IDE o espacios de desarrollo integrado, Integrated Development Environment. Fases o etapas en el diseño de algoritmos. Ya se ha explicado que los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. En cada problema, el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje de programación diferente. En sí, el algoritmo es la infraestructura de cualquier solución, escrita luego en cualquier lenguaje de programación. Para lograr un adecuado algoritmo se requiere que se cumplan una serie de pasos. El primer paso es analizar y entender el problema. El segundo paso es diseñar el algoritmo. El tercer paso es programar el algoritmo, traduciéndolo a un lenguaje de programación. El cuarto paso es depurar el programa. Analizar y entender el problema. Lo primero que hay que hacer es formular el problema. La formulación del problema es la etapa donde se estructura formalmente la idea o se pone en blanco sobre negro la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos, o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado entendible y aceptable. Formulado el problema, se deben especificar claramente los resultados que se desean obtener. Una buena formulación de un problema implica necesariamente la delimitación del alcance, estableciéndose claramente los límites dentro de los cuales se pretende encontrar las soluciones. Los límites de solución obligan a identificar la información relevante, ignorando los detalles sin importancia. Es por esto que se deben responder las preguntas: ¿qué información se solicita, y en qué formato se necesita? Impreso, pantalla, gráfica, tabular, etc. El entendimiento del problema continúa con identificar la información disponible y, de ser posible, agruparla en categorías, debiendo preguntarse sobre los conocimientos en el área del problema, lo que se sabe, lo que no se sabe y, de ser posible, lo que no se sabe que no se sabe. Ya con los datos claros, se procede a determinar las restricciones del problema, identificando las condiciones enunciadas, las acciones permitidas y las restringidas, los datos variables y los cálculos necesarios que no sean resultados finales. Finalmente, hay que definir los procesos que llevan desde los datos disponibles hasta los resultados deseados, es decir, las operaciones simples, especificando lo más exactamente posible lo que hay que hacer, pero no necesariamente cómo hacerlo. En este caso se deben identificar las ecuaciones a emplear y en qué orden deben emplearse. Se recomienda dividir un problema en etapas, problemas más simples y fáciles de solucionar, llamados módulos. Veamos un ejemplo. Para la viga empotrada apoyada de la figura, se conoce la ecuación del desplazamiento vertical provocado por la carga Q0.
La ecuación muestra claramente la dependencia del desplazamiento en cualquier punto de la viga en relación a la carga Q0 aplicada. Se pide determinar la magnitud del máximo desplazamiento y su ubicación. El máximo momento flector. Las reacciones en los apoyos A y B. La distribución del corte. Ahora tomamos un tiempo de 15 minutos para resolver el problema. Diseñar el algoritmo. Hay que recordar que un algoritmo es toda herramienta que permita describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad, que deban desarrollarse para obtener un resultado previsible. Por esto, todo algoritmo debe tener las siguientes características. Debe ser realizable o finito, el proceso debe terminar después de una cantidad finita o limitada de pasos. Debe ser comprensible, por eso se pide que pueda explicarse el procedimiento, qué, cómo y cuándo hacer cada paso. Debe ser preciso, el orden de ejecución debe estar perfectamente indicado. Se dice preciso implicando determinismo, no exactitud. Debe ser definido, porque debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada y siempre debe producir un resultado. Toda salida deberá ser considerada como el resultado de efectuar las instrucciones. Hay que tener en cuenta que, adicionalmente, un algoritmo puede o no necesitar elementos, datos, de entrada. Siguiendo con el diseño de un algoritmo, hay que hablar algo de su representación. A grandes rasgos, hay dos formas de representar un algoritmo, por medio de diagramas de flujo y por medio de pseudocódigo. Los diagramas de flujo representan en forma gráfica la secuencia de instrucciones. Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos, que representan los pasos del algoritmo y el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del proceso. La principal ventaja de los diagramas de flujo es que ayudan a ilustrar modelos y a conectar ideas para incentivar la creatividad, favoreciendo la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo, ya que el cerebro humano reconoce muy fácilmente los patrones de dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. En la figura se puede apreciar un algoritmo de decisión, que funciona como una bifurcación. Por su parte, en el pseudocódigo, donde la secuencia de instrucciones se representa por medio de frases o proposiciones. El pseudocódigo, o falso lenguaje, es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación del paradigma que tomó el mismo programador para hacer sus códigos. Esto quiere decir que el pseudocódigo no es directamente un programa sino que facilita la programación. El trozo de pseudocódigo enmarcado, también representa un algoritmo de decisión, en el se decide realizar ciertos cálculos, siempre que se cumpla una condición. Normalización de los diagramas de flujo. El diseño de un algoritmo, representado como diagrama de flujo, exige normalizar los símbolos, por lo cual aparecieron las plantillas bajo la norma internacional ISO 5807. Las imágenes muestran dos tipos de plantillas, de entre las numerosas que existen en el mercado. Además, la tabla muestra algunos de los símbolos normalizados. Puede tomarse 15 minutos para analizar la tabla. Tarea. Realice una búsqueda en Internet de la norma ISO 5807 y responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántos símbolos estandariza la norma ISO 5807? 2. ¿Existe una versión nacional de la norma internacional ISO 5807? 3. Para los problemas tradicionales de ingeniería, donde se conocen las expresiones matemáticas que modelan el problema, ¿con cuántos símbolos podría resolver la mayoría de los problemas? Siguiendo con el diseño de un algoritmo, hay que ver algunos problemas muy simples. Tómese 15 minutos para resolver el problema de hallar el perímetro de un cuadrado. La ecuación a emplear es la mostrada y depende solo del lado del cuadrado. Detenga el vídeo y trabaje. Ahora, tómese 10 minutos para resolver el problema de hallar el área de un cuadrado. Igual que antes, la ecuación a emplear está a la vista y depende solo del lado del cuadrado. Detenga el vídeo y trabaje.
Vuelva a tomarse 15 minutos para resolver el problema de hallar el perímetro y el área de un triángulo rectángulo. Ahora el problema es más complejo, ya que el perímetro requiere 3 datos mientras que el área solo 2. Detenga el vídeo y trabaje. Finalmente, tómese 5 minutos para resolver el problema de hallar el perímetro y el área de un pentágono regular. Ahora el perímetro y el área dependen de datos diferentes, que están relacionados entre sí, pero por las ecuaciones no lo parece. Detenga el vídeo y trabaje. Y si ahora, al último ejercicio se le agrega la pregunta, ¿cómo se relacionan L y A? Tómese 10 minutos para resolver la pregunta. Detenga el vídeo y trabaje. Para terminar con el diseño de un algoritmo, ahora se analiza cómo representar un algoritmo por medio de pseudocódigo. Para ello se empleará el programa PSEInt. ¿Qué es PSEInt? PSEInt es una herramienta para asistir a los estudiantes en sus primeros pasos en programación. Mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español, complementado con un editor de diagramas de flujo, el estudiante puede centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Es posible descargarlo desde su página oficial, que figura en el primer enlace de la presentación. También, se puede encontrar en el segundo enlace de la presentación, un resumen rápido y gráfico de las principales funcionalidades. Programar el algoritmo. Programar el algoritmo significa transformar cada algoritmo para ser ejecutado por una computadora. Una computadora está, desde que se enciende hasta que se apaga totalmente, ejecutando algún algoritmo. Por lo general, estos algoritmos, escritos para que los entienda una máquina, terminan siendo vagos y confusos para la mayoría de quienes no han estudiado programación. Una máquina no puede entender escribe hola mundo. Porque no sabe lo que es escribe, ni lo que es una letra o un espacio, ni siquiera lo que es una pantalla. En cambio, una computadora puede entender una orden en lenguaje de máquina, que es de carácter binario, es decir, compuesta solo de ceros y unos. Pero el ser humano no entiende el lenguaje de máquina. Debido a lo difícil que es escribir en lenguaje máquina, e incluso en ensamblador, se crearon diferentes lenguajes de programación, más o menos parecidos al inglés actual y a cómo se redacta un algoritmo. Estos lenguajes, llamado de alto nivel, funcionan en conjunto con los llamados compiladores, ensambladores y enlazadores. Un compilador se encargan de traducir los ficheros del lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador que corresponda, el ensamblador de traducirlos al lenguaje máquina y el enlazador de juntar todo ese código máquina en un solo archivo, llamado el programa. Todos los lenguajes de alto nivel requieren de variables, instrucciones, funciones, operadores y datos. Las variables son espacios de trabajo reservados para guardar los datos y los resultados, tanto parciales como finales, y pueden ser variables globales, porque mantienen su existencia mientras se ejecute el programa y son válidos en todo el ámbito del programa, y variables locales cuando solo existen en un módulo específico. Es decir, las variables locales no son válidas en todo el ámbito del programa. Un tipo especial de variable, recibe el nombre de constantes, porque no cambian su valor en el tiempo. Obviamente, podrían ser constantes globales o locales. Las instrucciones son un conjunto de palabras reservadas o primitivas, que son palabras con las cuales se nombran a los comandos y las funciones. Las funciones pueden ser predefinidas o no. Las funciones predefinidas son bloques de instrucciones o programados de fábrica que sirven para realizar operaciones específicas, ejemplos son las funciones matemáticas como el seno, el coseno, el logaritmo natural, etc. Las funciones no predefinidas son simplemente subprogramas o rutinas, desarrolladas por el ser humano y basándose en un algoritmo específico. Reciben el nombre de expresiones todos los conjuntos de primitivas, funciones predefinidas y operadores, que organiza un ser humano para lograr transformar un algoritmo en un programa. Por su parte,
los operadores son funciones predefinidas representadas por un símbolo, y para la suma, para la resta, para el producto, barra para el cociente, etc., y que recibe argumentos y producen un resultado. Los operadores pueden ser aritméticos, alfanuméricos, relacionales y lógicos. Los operadores aritméticos permiten hacer cualquier operación aritmética, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Los operadores alfanuméricos permiten realizar operaciones entre cadenas de caracteres, como la concatenación, la división o segmentación, etc. Los operadores relacionales permiten evaluar las relaciones entre un par de operandos, aunque en principio puede pensarse solo en números, como las relaciones de igualdad, de mayor que, de menor que, etc. Los operadores lógicos permiten conectar pares de propiedades, como ser, propiedad A y también propiedad B, solo propiedad A o solo propiedad B, y hasta la negación, por ejemplo, diferente a la propiedad A. Finalmente, los datos podrán ser numéricos, que son números propiamente dichos, o no numéricos, los cuales podrían subdividirse en lógicos, como verdadero y falso, y de carácter, como palabras o letras. Para terminar con la programación del algoritmo, hay que analizar las llamadas estructuras de control. Todo programa informático está construido a partir de las llamadas estructuras de control, que son agrupaciones lógicamente organizadas de variables, instrucciones, funciones, operadores y datos. Las estructuras de control pueden pensarse como esquemas que permiten representar las ideas plasmadas en el algoritmo, pero de una manera simplificada, que permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, para adaptar las operaciones a la necesaria evolución del mismo algoritmo. Las estructuras de control pueden ser del tipo secuencial, iterativa o condicional. Estructura secuencial o lineal. Es un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse en forma consecutiva, una tras otra, desde el inicio hasta el final. En general, puede contener, declaración de variables, asignación de valores, entrada de datos, procesamiento de datos y reporte de resultados. Estructura iterativa o de repetición. Es una estructura que permite ejecutar un bloque de instrucciones, ya sea un número determinado de veces, como los lazos for, o mientras se cumpla un conjunto de condiciones específicas, como los lazos while. Estructura condicional o de decisión y selección. Es una estructura que permite evaluar condiciones y decidir por una de entre varias. Así se tienen los bloques if que solo deciden entre dos condiciones, los bloques if anidados, que deciden entre varias condiciones mutuamente excluyentes y los bloques switch case que deciden entre muchas condiciones, incluyendo la llamada condición no considerada. Finalmente, se ha llegado a la etapa de depuración del programa. La depuración de un programa es la operación que identifica fallas sintácticas y lógicas en programas que no funcionan adecuadamente. La depuración de un programa se descompone en afinación y documentación. La afinación es una labor de ajustes y corrección de fallas sintácticas, de ajustes funcionales de fallas lógicas y de los retoques de apariencia. Los ajustes y corrección de fallas sintácticas, que hoy en día son cada vez menos, requieren la comprensión de los mensajes de error, un examen del código y una propuesta de corrección de la falla, para terminar con una nueva prueba del programa. Los ajustes funcionales de fallas lógicas son los que siempre aportan experiencia, se componen de pruebas paso a paso y pruebas de escritorio con datos y resultados conocidos. Los retoques de apariencia son ajustes estéticos que permiten mantener la atracción de los usuarios hacia el empleo del programa y, en general, se consideran como tareas de mantenimiento de software. La documentación es toda la información de las funcionalidades del programa y del significado de sus partes y siempre es necesario que se construya a medida que se desarrolla la misma programación. Así, por ejemplo, la documentación para el usuario constituye un elemento de consulta para toda aquella persona que va a usar el programa por primera vez o que trata de saber si el programa servirá a sus objetivos.
Igualmente es útil para usuarios que ya realizan un manejo básico y quieren profundizar hacia un conocimiento avanzado. Por su parte, la documentación para mantenimiento constituye el elemento de referencia para el programador que haya de realizar cambios o ampliaciones del programa en el futuro. La necesidad de mantenimiento se deriva de los defectos del programa no detectados y que es necesario corregir, de los cambios externos de índole política, técnica o social que afectan al programa, como ser las normativas, la moneda, las novedades del sistema operativo, y de las mismas solicitudes de los clientes o usuarios. La extensión y contenido de la documentación será variable en función de la complejidad y características del programa. Para programas sencillos puede reducirse a un título, una explicación breve y unas recomendaciones, mientras que para programas comerciales puede requerir cientos de páginas repartidas en varios tomos. Normalmente, para plasmar un programa informático se emplean los llamados espacios de trabajo, que en el peor de los casos es simplemente un editor de código en texto plano. Actualmente, son utilizados los llamados espacios de desarrollo integrado, Integrated Development Environment o IDE. Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software. Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen autocompletado inteligente de código y algunos, no todos, contienen un compilador, un intérprete, o ambos, tales como NetBeans y Eclipse. Pero cuidado, a no confundir IDE con las siglas de las palabras inglesas Integrated Drive Electronics, que fue un estándar de conexión hasta poco, siendo desplazado por el interfaz SATA. Ejemplo es este tipo de conexión estaba en los cables planos de los discos rígidos internos. Pasando específicamente a la materia, los espacios de trabajo que se recomiendan usar son, MATLAB, FreeMat, Octave, en ese orden respectivamente. Plataforma MATLAB. MATLAB, abreviatura de Matrix Laboratory, es una herramienta de software matemático del tipo propietario, que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio llamado lenguaje M. Está disponible para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux y como es propietario, tiene un costo monetario para usarlo legalmente. Entre las prestaciones básicas de MATLAB se hallan, la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario, GUI, y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus prestaciones, Simulink, plataforma de simulación multidominio, y Guide, editor de interfaces de usuario, GUI. Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con las cajas de herramientas, llamadas toolboxes, y las de Simulink con los paquetes de bloques, los llamados blocksets. Otras plataformas de trabajo. Las imágenes muestran diversos espacios de trabajo que pueden ser empleados, aparte de MATLAB, para el desarrollo de los programas. En todos los casos, se muestra un programa llamado Lineal, que es el mismo que se empleó para presentar anteriormente al programa PSEInt. Las líneas de código para MATLAB y para Geany son parte del archivo adjunto. Según el orden de aparición se tienen los siguientes espacios de trabajo: NetBeans, para emplear con Fortran, C y C++, Octave, Sansei Qt Creator y Geany, para emplear con Fortran. Todas las plataformas son libres, es decir, no se exige ningún pago para su uso legal. No obstante, las plataformas más recomendables, aparte de MATLAB son, Octave y FreeMat. Plataforma Octave. Octave o GNU Octave es un programa libre y entre las varias características que comparten Octave y MATLAB, se puede destacar que ambos ofrecen un intérprete, permitiendo ejecutar las órdenes en modo interactivo. El proyecto fue creado alrededor del año 1988, pero con una finalidad diferente,
la de ser utilizado en un curso de diseño de reactores químicos. Posteriormente, en el año 1992, se decidió extenderlo y la primera versión estable fue lanzada el 4 de enero de 1993. El nombre surge de Octave Levenspiel, profesor de uno de los autores y conocido por sus buenas aproximaciones, por medio de cálculos elementales, a problemas numéricos en ingeniería química. Plataforma FreeMat. FreeMat es un lenguaje de programación de código abierto libre, para el cálculo numérico en ingeniería. Al igual que Octave, es similar a MATLAB y está disponible bajo la licencia GPL. FreeMat cuenta con una interfaz externa de código en los lenguajes de programación C, C++ y Fortran, incluso distribuye el desarrollo de algoritmos en paralelo con la interfaz de paso de mensajes llamada MPI. El MPI es un estándar que define la sintaxis y la semántica de las funciones contenidas en una biblioteca, diseñada para ser usada en programas que se aprovechen de la existencia de múltiples procesadores. Espero que este video introductorio haya sido de utilidad. En el próximo se tratará el tema de representación numérica y algoritmia. Hasta la vista.